Bendiciones nuevamente para todos ustedes. Vamos a tocar un hermoso tema y tiene que ver con la humanidad, también tiene que ver con el carácter. Y el nombre de este tema se llama ¿Cómo controlar su temperamento? Pastor, Dios le bendiga, ¿cómo está? Amén. A usted también, pastora, que Dios la siga bendiciendo. Para nosotros es un placer estar de nuevamente con ustedes en este día, por vernos permitido llegar de nuevamente a sus hogares, a sus corazones, con este precioso mensaje que es la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Así que vamos a tocar el tema y se llama cómo controlar su temperamento. Vemos que son reacciones humanas. Vemos también temperamento, que es un comportamiento de su personalidad y de su carácter, pastor. Pastora, vea, son temas verdaderamente que son, hay veces que nosotros le dedicamos tiempo a ese temperamento, porque nosotros tenemos que saber controlarnos, saber llevar, porque hay veces que nosotros le hacemos daño con el comportamiento a las personas que están en nuestro entorno y nos perjudicamos nosotros, porque al perder las personas que están en el entorno de uno, yo también estoy perdiendo porque quedo solo. Claro, claro. Entonces vamos a ir a la luz de las escrituras en el libro de Proverbios capítulo 14, versículos 17 y también el 29. Vamos a ir a estos dos versículos. Y dice, el primer versículo, que es el 17, dice, el que fácilmente se enoja hará locuras. Y vamos a ir al 29. Dice, el que tarda en airarse es grande en entendimiento. Mire que estos dos pasajes nos dan una idea por diferentes. Y vemos también cuando dice el 16 y dice, el que fácilmente se enoja hará locuras. Mire que ahí vamos hablando de un comportamiento, de la manera hasta donde nos lleva el punto de la iracundía, del temperamento. Entonces, pastor, mire que esta palabra nos está hablando de enojarnos y de la manera como podemos actuar cuando vemos que no dominamos el temperamento, trae locuras. Doctora Bea, primero que todo, nosotros aquí vamos a hacer un pequeño bosquejo para nosotros mismos, porque yo soy el que tengo que analizarme cómo estoy actuando. Yo no puedo cambiar a la gente de afuera, ni la gente de afuera me puede cambiar a mí. Lo que sí es cierto es que yo debo de entender lo que me está haciendo daño, mi comportamiento, mi iracundía. Eso me lleva por un mal camino. ¿Y cuál es el mal camino que nos va a llevar a perder todo lo que tenemos nosotros en nuestro entorno? Y hay veces que lo que queda por fuera también. Y aún mire que por nuestra manera de comportarnos, del temperamento, hemos perdido familias, esposos, amigos, porque no tenemos una bonita relación con aquellas personas que han estado a nuestro lado, porque con nuestra manera de hacer, de actuar, estamos echando o alejando a aquellas personas que nos aman. Y uno cuando lo aman, debe de dar amor también, porque Amén. si a mí me aman, yo debo de dar ese amor, no debo de dar ira, no debo de dar contienda, no debo de dar malos ejemplos. Doctora, vea, el tema muy fácil para uno meterlo en nuestra vida diaria es la palabra de Dios, porque ahí le damos nosotros el espacio a nuestro Señor Jesucristo para que Él vaya doblegando, para que Moldeando. vaya moldeando mi carácter. Claro, claro. Sí, porque mire que esto afecta tanto psicológicamente, espiritualmente y emocionalmente, eh, porque en realidad no estamos viviendo sanamente, porque una persona que tiene esta clase de comportamiento, aún su misma vida se está destruyendo. Cuando nosotros entramos en esas anomalías, tenga la plena seguridad que todo va de mal a peor, porque nosotros tenemos que analizar, si yo estoy actuando mal, a mí me va mal. ¿Por qué? Porque yo estoy actuando como a Dios no le conviene, porque nuestro Señor Jesucristo es amoroso,
es bondadoso, es misericordioso. Él es el Rey de reyes y Señor de señores en todas las áreas buenas, no en las áreas negativas, no. Nosotros, si estamos dando fruto al 100 por 1, nosotros también tenemos que ir cambiando, pastora, porque nadie es perfecto en esta vida, pero nosotros tenemos que irnos cambiando nuestro comportamiento y nuestra manera de vivir. Sí, porque mire que el 29 nos está hablando y nos dice, el que tarda, mire que tarda es como quien dice, tenga paciencia, controle, se tome las cosas con calma, analice cómo va a actuar, de qué manera va a hablar, de qué manera se va a expresar. Entonces todo esto es como quien dice, detente un poco, pon un límite, pon un parámetro si lo puedes hacer, si no lo debes hacer, si debes de parar, si es conveniente seguir. Entonces todo esto es como quien dice, el que tarda en airarse es grande en entendimiento. Bendito sea el Señor. El que tarda en airarse es grande en entendimiento. Usted no ve que, pastora, que dicen que uno debe de ser pronto para oír y tardo para hablar. Y hay veces que nosotros somos más tardo para hablar y ligero para oír. Entonces son las cosas, las confundimos. Entonces nosotros cuando tenemos a nuestro Señor Jesucristo, nosotros debemos de saber escuchar, debemos de saber oír. Mire, vea, toda la información que nosotros estamos dando está aquí en este libro que es la Biblia. Amén. Y nosotros para poder tener conocimiento tenemos que irnos a la Biblia. Si nosotros queremos ser mansos, tenemos que irnos a la Biblia. Si nosotros tenemos que ser abundante en misericordia, tenemos que irnos a la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y si nosotros somos hacedores de las cosas de Dios, nosotros tenemos que ir asimilando lo que Dios hizo. Entonces miremos que estamos hablando de todo un poquito. Estamos hablando de la ira, estamos hablando de tardar, o sea, de retener, de controlar un poco, o de controlar más bien este clase de temperamento. Y también dice en el libro de mismo Proverbios capítulo 15, versículo 18, dice, el hombre iracundo proviene o promueve contienda. Las contiendas, los pleitos, las disensiones, toda esta clase de cosas llegan a una persona cuando tiene esta clase de temperamentos tan fuertes, tan grandes, que son personas que no controlan esos impulsos que llegan a su vida. Entonces, ¿qué hacen? Hacer daño. Porque mire que todo lo que está alrededor, todo lo que lo ama, lo destruye. Ahora vea, nosotros cada día que vamos pasando y nosotros nos vamos inventando más con la palabra de Dios, es cuando nosotros tenemos que vivir preparados y estar orando diariamente, porque hay muchas veces que nosotros ignoramos de que el diablo no le entiende los pensamientos a nadie. ¿Por qué actúa Satanás? Porque él de lo que yo hable. Por eso él hace lo que hace. Por eso cuando nosotros estamos aquí hablando aquí tenemos que estar preparados, pastora, porque él va a utilizar al que menos piensa uno para que sea piedra de tropiezo de las cosas de nosotros. Pero nosotros tenemos que ser entendidos, no entrar en contienda con nadie, porque de nosotros somos los que tenemos que tener mansedumbre, los que tenemos que dar ejemplo para que esa gente no siga en la murmuración, porque la ley del silencio vale más que 1000 palabras. Entonces, usted se preguntará y pregúntese, ¿cómo es una persona con un nivel de temperamento alto, pastor? La gente con un temperamento alto, pastora, vea, en un momentico hace cosas que la va a lamentar hasta 50 años si es que lo demora vivo. Porque el error que va a cometer es un error muy grande. ¿Por qué? Por andar con la iracundía. Esos son contiendas que vienen de la mente y del campo de batalla del ser humano y del motor que se llama corazón. Nosotros cuando estamos actuando y estamos pensando, estamos planeando y estamos ejecutando, nosotros, mejor dicho, ya estamos con esa idea desenfrenada
que a nosotros no nos controla nadie, porque ya el que nos está manejando se llama Satanás. Entonces vemos que son personas que con sus ideas pasan por alto las opiniones de los demás. Son personas que no les importa lo que estén pensando otras personas porque se tienen una mente cerrada. Entonces vemos que su actitud es una mente cerrada. Entonces, ¿qué opinas, pastor? Cuando nosotros, pastora, nosotros tenemos que ser sabios, sabios de la palabra de Dios, no sabios de nuestra propia opinión. Porque nosotros no lo sabemos todo. Así es. Nosotros tenemos que estar oyendo también lo que nos dicen nuestros hermanos, nos dicen nuestros amigos. Porque la Biblia dice escucharlo todo y retener lo bueno. Nosotros no podemos entrar en la misma contienda, en la misma materia de la gente de afuera, porque entonces, ¿qué cambio estamos dando? Nosotros tenemos que tener el cambio en la mente y en nuestro corazón, porque ahí están las dos partes fundamentales de donde comienza la guerra. Entonces vemos que son personas, pastor, como inseguras de sí mismas. Cuando, pastora, cuando nosotros estamos inseguros de todas esas cosas, nosotros armamos una película en la mente de nosotros. Y de ahí depende la iracundía. Porque nosotros, yo no creo en el otro, yo me creo yo mismo. Entonces yo soy el que se hace las cosas, yo soy la víctima. Nunca llega a ser la otra persona la víctima, sino diariamente la otra persona es el victimario y nosotros somos las víctimas. Pero si analizamos a pastor, yo quiero que nos detengamos un poco aquí, dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto las ofensas. Y mire que cuando llega un momento que de pronto alguien nos ofende, nos dice algo, de una vez explotamos y eso ocasiona tantos riesgos que aún se han perdido vidas por una mala, como le digo yo, como un comportamiento mal. Y fuera de eso, una iracundía de la cual te va a llevar a ti a hacer estragos. Porque no piensas, porque no analizas, porque no te detienes un poco a reflexionar. Cuando nosotros estamos analizando estos versículos bíblicos, tenemos que analizar, hay veces que es como cuando nosotros, estamos estudiando las partes de los explosivos de la persona. La persona hay veces que se prende por acá y explota por allá. Cuando nosotros estamos hablando de esas cosas así, nosotros acá cogemos la rabia y cuando nos encontramos la persona que creemos que fue el que nos hizo daño, allá nos vamos a explotar. Esa es la bomba que nosotros estamos explotando. Nosotros tenemos que tener todo controlado. Y como vea, pastora, todos los días de Dios uno tiene que pedirle a nuestro Señor Jesucristo que nos vaya dando entendimiento, que nos vaya dando sabiduría para poder entender la gente de afuera y que la gente de afuera esté analizando un verdadero cambio y que Dios esté poniendo el respeto que nosotros necesitamos. Y es que si no analizamos, mire tanto el perjuicio que hace, amigo, usted que está allí, cuando una persona es iracunda, cuando una persona no controla sus impulsos. Es como una bomba de tiempo, ¡pum!, cuando explotó. Y vemos también que si miramos el libro el mismo proverbio, porque hoy estamos en los proverbios y nos está edificando de una manera especial, y dice que en el libro de los proverbios capítulo 29 versículo 22 dice, el hombre iracundo, ya habíamos hablando de la ira, ahora estamos hablando de la persona iracunda, levanta contiendas, el furor muchas veces peca, y es verdad. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con nuestra manera de expresarnos a los demás. Porque aunque tú no lo veas y no lo creas, te haces daño a ti mismo y le haces daño a los demás. La misma palabra nos lo dice, el hombre iracundo, aquel hombre que tiene rabia, que tiene contienda, que es explosivo, que es una bomba de tiempo, que en cualquier momento, cualquier cosa que suceda, de una vez explota. Y mire que aquí habla de esta persona. Aquel hombre iracundo levanta contienda. O sea, ¿qué vemos en aquella persona que solamente vive de contienda en contienda, de pleito en pleito? Hace la manera de mirar a ver en qué campo está metido para poder hacer algo que en realidad no le agrada a Dios. Y es estar contendiendo, cogiendo ira, enojo, rabia. Porque imagínese usted si el Señor viniera en ese momento y lo encontrara en esa condición. Se pierde.
Pastora, vea, cuando nosotros estamos aprendiendo cada día de la Biblia, de la palabra de Dios, nosotros tenemos que ir teniendo un cambio, porque nosotros no podemos estar acá hablando de Dios y por acá cogiendo ira. Sé que nos está perjudicando lo que estamos aprendiendo. ¿Por qué? Porque no lo estamos poniendo en práctica verdaderamente como Dios lo manda. O si no, lo estamos leyendo la Biblia como un libro cualquiera. La Biblia no la podemos leer como un libro cualquiera porque es la enseñanza, es el manual para nosotros llegar a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo llegamos nosotros a la presencia de nuestro Señor Jesucristo? Dejando esa iracundía, dejando esas contiendas, dejando esas cosas negativas Disensiones, que Dios pleitos. no le gusta, que a Dios no le gusta esas cosas. Él no va a bajar ni va a decirle a ninguno, no hagas esto, no, porque nosotros somos los que tenemos que poner. Si yo quiero ir, por eso nos dejó el manual que se llama Biblia. Si yo estoy utilizando ese manual que Él me dejó para ir a la presencia de Él, yo tengo que estar dando un fruto así como lo manda la Escritura. Amén. Entonces mire que yo quiero que usted escuche esto, amigo, que está allí. Dice, el temperamento es una característica importante de la salud social, emocional, que describe la forma de relacionarse en el o en este mundo. Eso tiene mucho que ver porque imagínese usted una persona iracunda o una persona que coge, en un momentico se sofoca, empieza a contendar con personas. En muchas ocasiones esas personas así no traen ni van por buen camino y al que está a su lado pues también se va a sentir mal, incómodo. Y en muchas veces va a tener como pocas relaciones con las personas a raíz de su comportamiento hacia los demás. Mire, ahí cuando la persona está, que tiene un rango alto en la sociedad y es una persona iracunda, esa persona está para destruir hasta medio mundo. Porque hay muchas veces que la persona, lo malo es la que la gente le llega más a lo malo. Porque, pastora, vea, si usted mira por ahí en las prédicas que están haciendo los hermanos en las calles, cuando mucho hay uno o dos personajes y fueron con ellos. Y cuando está en una cosa por ahí que no se debe de estar hablando, que son cosas negativas, la gente no hay un espaciocito donde meterse la gente. Entonces, analizamos cuando nosotros nos estamos lucrando, nos estamos alimentando de la palabra de Dios, no debemos estar alimentándonos de las cosas del mundo, porque nosotros estamos en el mundo, pero no participamos con las cosas del mundo, pastora. Amén. Entonces miremos aquí algo en la palabra que dice, porque hoy estamos indagando a la luz de las escrituras. Ahora vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 9, dice, no te preocupes en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno del necio. Pastor, qué palabra que nos habla las escrituras, donde dice que no nos debemos de preocupar, y a veces que estamos más pendientes como mirar a ver cómo nos enojamos con tal de buscar contienda y contienda con cualquier otro, que buscar la palabra de Dios y empezar a relajarnos o a tomar las cosas como quien dice, a llevar paz al corazón. Cuando está hablando del necio, está hablando de Satanás, porque el único que es necio se llama Satanás. Y si la escritura nos está diciendo que nosotros somos necios, porque nosotros tenemos ya vínculos con ese personaje. Por eso nosotros tenemos que día a día, pastora, ir cambiando nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar. Y hay muchas veces que la gente dice, no, pero fulano ya que se cree ya que es un Dios. No, no es que se cree un Dios, no es que se cree un Dios, no es que se cree nada. O sino que nosotros tenemos que estar dando un cambio positivo delante de la presencia de Dios para nosotros que seamos esas personas visibles en la gente de afuera. Y es que volvemos a analizar este punto donde dice, mire, no te preocupes, o sea, no te afanes, deja eso quieto, toma las cosas con calma. No te preocupes en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno del necio.
Mire que aquí nos está hablando de una manera, como quien dice, no te dejes zarandear por las fuerzas del enemigo, no te dejes zarandear por las cosas que el enemigo quiere poner en tu corazón, apártalas de tu vida, porque la misma Biblia te dice, no te preocupes en el espíritu por enojarte, o sea, toma las cosas con calma. Mire, está diciendo la palabra, está hablando del Espíritu. Está hablando de esa parte que nuestro Señor Jesucristo no quiere que se pierda en cada uno de nosotros. Amén. Porque no está diciendo del cuerpo, cuídate del cuerpo, sino del Espíritu. Cuando nosotros estamos hablando de la palabra de Dios que está hablando de Espíritu, es porque es la parte fundamental que al Señor le interesa que esté en comunión con Él. Porque esta carne que tenemos nosotros tarde o que temprano se la va a comer el gusano. El Espíritu, si yo no tengo el Espíritu en comunión con Dios, tenga la plena seguridad que estoy en el lugar equivocado. Claro, claro, porque mire lo que dice aquí en Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y nos vamos al 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritados unos a otros, sino ni envidiosos unos a otros. Y mire, pastor, este punto, vamos a analizar primero el 16, dice que debemos de andar en el espíritu y no desear los deseos de la carne. Estos son de los deseos de la carne. Mire que el hecho de que usted tenga envidia, de que usted odie, todo esto que nos provoca los deseos de la carne, que es el enemigo el que obra en ese momento. Entonces miremos aquí donde dice que no debemos de anhelar o desear las cosas de la carne. Entonces miremos también que dice, andemos en el espíritu, que no las satisfagamos las cosas de la carne o los deseos de la carne, porque esos son deseos, mis hermanos y amigos. Porque cuando nosotros andamos en la carne, el espíritu no le damos lugar al espíritu. Porque todo lo que está funcionando en mi interior estamos en una situación que de espíritu no es nada, sino es pura carne. La carne es la que trae todos los problemas, la carne es la que trae todos los deseos. Por eso el profeta Miqueas dijo en el libro de Miqueas capítulo 7, verso 6, dijo y dice, de la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Y la gente lo que primero piensa, pastora, cuando uno le pregunta al otro, dice, si le pregunta a la mujer, dice, no, el marido. Si le pregunta al marido, dice, no, que la que duerme a mi lado es la mujer. No, el profeta estaba hablando de la que dormía al lado es la carne. De esas que nosotros nos tenemos que cuidar, de la carne, de los deseos de la carne, porque el espíritu, y le repito, es lo que va a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros tenemos control con nuestro espíritu, tenga la plena seguridad que todos nuestros actos son semejantes a nuestro Señor. Y es que si analizamos el 26, donde dice, no hagamos vanagloriosos, mire bien, irritarnos unos con otros, es los pleitos, las contiendas, las disensiones, esas separaciones que por nuestro comportamiento, nuestra manera de actuar con las personas que tenemos al lado, aún con los amigos, vecinos y hermanos, porque aún le habla a la iglesia. Nuestro comportamiento no debe ser conforme los deseos de la carne, conforme irritarnos, gritar, toda esta clase de cosas que delante de Dios es pecado, porque vemos que la misma Biblia nos enseña, dice que andemos en el Espíritu, y cuando nosotros andemos en el Espíritu debemos de vivir conforme la voluntad de Dios, y miremos que Él también nos exhorta, nos habla, nos corrige por medio de su palabra, para que entendamos que Él es un Dios misericordioso y de amor, y Él lo que quiere es de nosotros hacer unos mejores hombres servidores de Dios. Cuando nosotros estamos analizando las escrituras, estamos perfilando para tener el conocimiento que Dios quiere que nosotros tengamos. Que la persona cuando anda fuera de los redil de Jesucristo, anda al margen, se puede decir, de la ley, porque nuestro Señor Jesucristo vino aquí para que se cumpliera la ley, no para que se aboliera. Muchas veces nosotros creemos que ya yo poniendo nuestra propia ley,
es la que voy a llevar en la vida. No, la ley la colocó nuestro Señor Jesucristo. Y Él es paciente, amoroso. Él tiene de todas las cosas buenas, dándole tregua a que nosotros tengamos un buen comportamiento y tengamos un arrepentimiento. Así Cuando es. nosotros estamos hablando de la Escritura, estamos llevando un mensaje para que, para que toda la persona que quiera tener un cambio hacia el Señor Jesucristo, Él lo va a tener, pero de otra cosa, la Biblia no es obligatoria, no se obliga a nadie. Como me dijo un sobrino mío en una época, no, pero es que ustedes están obligando. No, nosotros no obligamos, estamos hablando de la palabra de Dios, lo que acontecerá y lo que va a acontecer cuando yo no tengo a Dios en mi corazón. Y es que, pastor, y metámonos en este mismo 26 donde dice, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. O sea, ¿qué nos habla esto? Nos habla de personas que tienen que con la ira, que tienen ira, personas que se enojan, personas que se enfadan con otras personas. Y mire que el Señor nos dice que no nos vanagloriemos irritándonos unos a otros, ni envidiándolos. Cuando estamos, es que nosotros no nos podemos vanagloriar con nada que nosotros vayamos Así consiguiendo. es. Y tampoco, pastora, podemos nosotros estar envidiando lo que va consiguiendo el prójimo o el hermano. De esos temas hemos hablado aquí ya hace mucho rato, que nosotros no podemos estar al tanto de lo que el otro está haciendo. Porque nosotros, Dios nos va dando a medida que nosotros vayamos necesitando. Porque si en el corazón del Señor o en la mente del Señor no está que nosotros tengamos plata, bienvenido sea, así es que nosotros debemos de permanecer. Amén. Pero nosotros tenemos que tener una esperanza de la vida eterna, que es lo que nos interesa, pastora. Entonces vemos que el mismo capítulo de Proverbios, y volvemos otra vez atrás a recordarles esta preciosa palabra, y dice, el que fácilmente se enoja hará locuras, pastor. Sí, las hace porque así como arma las tramoyas, como se puede decir, cuando arma las cosas aquí, por eso nosotros tenemos que pensar bien, porque hay muchas veces que el enemigo no se le presenta a uno con rabo y cacho, se le presenta a uno en una persona, en el vecino, en el amigo, en cualquiera, en el hijo, en el hermano, con cualquiera persona está utilizando él para que usted coja rabia y usted se salga de los parámetros de Dios. Entonces vemos que cómo se le dice a una persona que tiene un temperamento fuerte, pastor, Se llama iracundo. impulsivos y coléricos. Cuando nosotros tenemos de esas tres ramas, nosotros estamos bien cimentados, pero de las cosas de las cosas del mundo. Porque ahí queda con lo que nosotros estamos diciendo. Nosotros nos prendemos acá y allá cuando lleguemos explotamos. Y nosotros tenemos que ser suavecitos, ser mansos. Nosotros tenemos que aplicarnos esa mansedumbre que Dios nos está dando en nuestra mente y en nuestros corazones. No de hablado, sino de nosotros verdaderamente que estemos dando un verdadero cambio. Pastor, y es que vemos que hay familias o hay personas que llegan a ciertas partes y de pronto van al hogar o a la casa y por cualquier cosita se enojan y en la calle tienen una amabilidad. Pastora, vea, los problemas en la calle no se pueden llevar para la casa. Ni los de la Y casa. los de la casa tampoco hay que llevarlos para la calle. Nosotros no podemos traer problemas de la calle. Antes, a lo contrario, que yo esté cooperando, colaborando con la persona, con alguien, para que no sea problemático, yo dándole buenos consejos para que esa persona viva como Dios lo manda. Analicemos el libro de Proverbios capítulo 16, versículo 32. Mas el que tarda en airarse, que es el fuerte, y el que se señorea de su espíritu, que es el que toma una ciudad. Tremenda palabra. Pastor, mire lo que vuelve y se la leo para todos ustedes. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Como quien dice, de nada te sirve coger una rabia, descomponerte en la calle, en otras palabras,
tomar ira, ser iracundo, ofender con palabras obscenas o quizás con tus palabras que hieren bastante por la manera y el comportamiento como lo haces. Porque de nada te va a servir. Porque mira lo que la palabra dice aquí. Es mejor que tardar en airarse, como quien dice, contrólate, que el fuerte. El que se enseñorea del espíritu y el que toma una ciudad. Mire, cuando nosotros estamos mirando esa partecita donde dice que, por eso es que la gente de afuera tiene un dicho que dice, es mejor reírse de último, ¿cierto? El que se ríe de último es mejor. Se ríe mejor. Se ríe mejor. Entonces nosotros no nos podemos poner a meditar esas partes. Nosotros tenemos que meditar es que nosotros no nos podemos airar de un momento a otro. Nosotros somos seres humanos. Nos da rabia también como a cualquier otro. Pero nosotros también debemos de dar cambio, reflejo de lo que nosotros estamos llevando. Porque si yo aquí soy airado y afuera en la calle, ¿qué me va a decir la gente? Mire, ¿qué clase de evangélico es este hombre? Este hombre no es nada. Entonces nosotros no podemos vivir de eso. Por eso cuando dice que se quita la ciudad, acaba con la ciudad, acaba con todo lo que está en el entorno de él, todo lo que se le va atravesando, va acabando con él. ¿Por qué? Porque él está pensando que lo que está haciendo, lo está haciendo bien y de buena manera. Y eso no es así, porque lo que uno hace bien es lo que se le hace a nuestro Señor Jesucristo a favor de él. Entonces miremos que la Biblia nos habla de que el enojo, las contiendas, toda esta clase de situaciones que se presentan y que nosotros debemos de tener un control, porque la Biblia dice que esto es pecado, que esto no está bien delante de Dios, delante de sus ojos. Entonces tengamos mucho cuidado, porque en muchas ocasiones aún le habla a la iglesia. Estamos en un lugar como estos, congregándonos, pero cuando llegamos a nuestros hogares, llegamos a gritar, llegamos a faltarle respeto. Entonces todo esto delante de Dios está mal. Entonces miremos que estos comportamientos de personas que son iracundas, de temperamento fuertes, son personas que por ejemplo gritan, insultan verbalmente, son personas que son agresivas. Y aún voy a tocar un puntico y yo me voy a detener allí, y es que a la vez de que son agresivas, también son personas que abrazan fuerte, pero también golpean. ¿Por qué se los digo? Porque hay, en general, voy a hablar por parte y parte, no voy a excluir a nadie, porque todos vamos a pasar por este molino. Entonces, ¿qué les quiero decir a estas personas que abrazan y golpean? Son personas que son unas personas que quieren controlar el momento, tomar posesión de ese momento. Entonces, ¿qué es su manera? Por su agresividad, ellos, así como creen decir amar, que eso no es amor, también son personas tan agresivas que golpean a lo que ellos creen decir amar. Y usted sabe que lo que hemos aprendido de la palabra, que esto delante de Dios no está bien, porque el Señor nos ama, nos enseña, nos dice que amemos al prójimo como a sí mismo. También nos habla de una manera, lo cual hemos leído en el libro de los Proverbios, de que nos dice que debemos de controlar estos impulsos de agresividad, las contiendas, los pleitos, aún la envidia. Cuando nosotros, yo digo, pastora, que nosotros hay veces que somos como unos televisores, pero el control lo tiene nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros estamos controlados por nuestro Señor Jesucristo, nosotros no vamos a caer en todas esas cosas fácil, porque no es fácil, pero tampoco es imposible. Entonces la programación de nosotros debe ser espiritual. Espiritualmente, porque nosotros debemos estar preparados para en cualquier momento, porque es que nosotros hablamos de la venida del Señor, pero no hablamos de la partida de cualquiera de nosotros, que tarde o que temprano, más temprano que tarde, lo tenemos que hacer. Pastor, entonces cuando esta clase de comportamientos fuertes provocan interferencias negativas, estamos hablando de relaciones entre personas. ¿Por qué? Porque mire que en muchas ocasiones cuando hay una persona así que de un comportamiento tan agresivo, en muchas ocasiones son como alejadas, porque es que se siente la otra persona incómoda, mal. Hay veces que lo que pasa es que la persona agresiva no va a calar bien, no va a casar bien como quien dice con aquella otra persona. Porque es poco placentero, poco agradable. Es persona apacible. Entonces, el nivel del que está iracundado con este otro que está apacible es muy diferente. Entonces, por eso la Biblia lo dice, ¿cómo hago yo para andar con otro si no me he puesto de acuerdo con él? Esas personas no se van a poner de acuerdo de un día para otro,
porque el agresivo quiere siempre que el otro le esté apoyando, quiere siempre que el otro esté diciendo, dándole y confirmándole que lo que él le está diciendo es así. Y está mal. Es que obvio de que está mal, porque es que por eso le estoy diciendo, nosotros no podemos nunca, siempre vamos a estar en un nivel el uno arriba y el otro abajo. El iracundo cree que está bien y él está por arriba porque él es el que hace lo bueno y él es el que sabe hacer todo, y por eso nosotros no nos podemos ponernos a contrapuntear con esa persona porque no hacemos nada. Si él está airado en ese momento, para llegarle a él tenemos que esperar que se le pase medio esa Así ira es. para poderle llegar Entonces, y hablar. son personas que son conflictivas continuamente. Miran a ver qué encuentran, qué hacen para ver cómo mantienen en contienda y en contienda. Entonces miremos que estos comportamientos son negativos, no agradables. Entonces vemos que es como pastor decir, son artistas de circo. Cuando nosotros estamos haciendo cosas para que nos vea el ser humano, estamos buscando reino terrenal. Pero cuando yo estoy buscando lo que Dios me ha dejado para llegar a la presencia de Él, yo tengo que mostrar es lo celestial. Por eso cuando usted estaba diciendo que son gente de circo, vea, cuando las personas inventan una comedia, por eso la persona iracunda hace todo, pero a lo contrario a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad se llama nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros tenemos la presencia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos que ser imagen Semejanza a y Dios. semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces vemos que todo esto afecta, amigo, hermano, que estás allí, afecta las relaciones con las personas aún. Mire que cuando ya llegamos a un punto de palabras obscenas o de gritar o de ofender, de dar palabras negativas, aún de golpear y abrazar, vemos algo, y es que se pierde el respeto, pastor. Cuando el respeto se pierde, ya se va toda clase ya ahí no hay amor, ya ahí no hay nada, no hay comprensión, no hay Ni nada. compañerismo. Ni no, nada, porque es que vea, cuando nosotros, por eso le estamos hablando de la iracundía. La persona, cuando es iracundo, cree que lo que él habla y cree que lo que él hizo es lo correcto. Y lo que está haciendo el otro no es nada. Y nosotros nunca vamos a tener la razón aquí en la tierra, pastora, porque si nosotros analizamos la posición de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hizo él? Él tenía toda la razón, tenía todo lo que él hacía, era perfecto. Y la gente no lo calificó así. La gente lo calificaba en otro extremo. Y así quedó para que nosotros fuéramos calificados también. La gente de afuera no va a ver las buenas obras que nosotros hagamos, pero la gente sí ve cualquier mala actuación que yo tenga, eso la están publicando a boca llena y vacía. Entonces vemos que estos temperamentos son las características importantes de la salud social, o sea, la manera y el comportamiento y el compañerismo que usted tenga. Emocional, esto describe la forma de usted relacionarse con personas en el mundo. Así que esta iracundía o estos pensamientos te llevan al enojo, a la ira y a todas estas clases de cosas que hacen daño. Nosotros tenemos que tener buen comportamiento, por eso la mansedumbre la da nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted se cree que esa mansedumbre que tenía el Señor y que sigue teniendo cuando lo estaban crucificando, que decía, Señor, Padre, perdona lo que no saben lo que hacen? Mire cómo semeja el amor de nuestro Señor por la humanidad, porque no solamente por nosotros, por los que le estaban haciendo el mal, también Él estaba pidiéndole al Padre que los perdonara porque no sabían lo que hacían. Cuando nosotros no sabemos lo que hacemos es porque nosotros no tenemos la presencia de Dios. Vea, esa gente que estaban condenando a nuestro Señor Jesucristo no tenían la presencia de nuestro Señor en el corazón. Por eso no había ni temor. No, ¿qué temor había? Si ellos actuaban desenfrenadamente porque creían que el mandato que el hombre le daba aquí en la tierra, ese era el que ellos tenían que obedecer. Entonces esta clase de personas son coléricas, impulsivas, y también son
intolerantes, también tienen una actitud cerrada y tienen una autoestima muy bajo, que son inseguras de sí mismas. Doctora, vea, cuando estamos hablando de tolerancia es una de las partes fundamentales que nosotros debemos de tener. Muchas veces nosotros, por ejemplo, si nosotros vamos manejando un vehículo, vamos por aquí por esta principal y el otro viene saliendo de allá, entonces nosotros no tenemos la tolerancia para esperar porque aquel cometió el error. No, si aquel cometió el error, yo tampoco debo de cometer otro acá, porque ¿cuál es mi derecha? ¿Cuál es lo que yo llevo? ¿Cuáles son las reglas mías? La regla mía es la vida mía que yo tengo que ir salvando. Porque si yo me voy a poner a contrapuntear, me voy a poner a pelear, aquel no va a reconocer, porque desde que se metió así es porque no está reconociendo los errores que está cometiendo. Entonces, si yo estoy viendo que él cometió un error, yo no debo de hacerle reclamo porque esa persona se me va a ir y se me va a venir en contra mí. Pastor, entonces démosle un buen consejo a todas esas familias y personas que nos están escuchando con respecto al tema que hoy tenemos, y es cómo controlar el temperamento. Primero que todo, le digo a todos los que nos están viendo y a esas personas que nos están permitiendo llegar a los hogares, que nosotros tenemos que ser mansos, apropiarnos de la palabra de Dios, no confundir la humildad con la escasez de dinero. No, la humildad es yo ser humilde, no ser explosivo, no hablar lo que no debo de hablar, no ponerme a pelear en plena calle, no ponerme a discutir cosas que yo ojalá tenga la razón, pero paciencia. no me puedo poner a discutir cosas, pastora, porque nosotros tenemos que para ir mejorando, tenemos que ir bajando los ánimos de nuestro cuerpo, que es ese ego que tenemos, que de esa soberbia. Una actitud sociable. Dios les bendiga, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Para nosotros ha sido un placer llegarle a todos sus hogares y que Dios los bendiga ricamente. Bendiciones para todos.